Konnichiwa, Yoshua en su canal Free Sakura. Yo soy Fer y estoy muy feliz aquí con ustedes. Y bueno, como pueden ver aquí en el título de aquí abajo, hoy les voy a hablar de 12 recomendaciones para leer este 2017. La razón es porque estos libros a mí me gustaron mucho, creo que valen mucho la pena. Además de que los personajes, el contexto, el desarrollo de la historia están muy bien planteados. Cada libro es diferente en su género, así que vaya, no quiero enfatizar muchísimo en un libro, voy a hablar de forma muy general y sobre por qué deben leerlo. Cabe mencionar que eso también es una opinión general, no los estoy obligando a que los lean, pero sí son como una serie de recomendaciones por si ustedes quieren, vaya, salirse de su zona de confort de literatura y descubrir alguna novela diferente. Y además de que todos estos libros en verdad son muy buenos y algunos son clásicos, así que sin más preámbulos vamos a comenzar. El primer libro del que quiero hablar es Las Vírgenes Suicidas, escrito por Jeffrey Hownes, y es que este libro en verdad es una obra maestra. Este libro está narrado desde la perspectiva de uno de los vecinos de estas chicas, las cuales en menos de un año comienzan a suicidarse, y básicamente él va como queriendo indagar del por qué estas hermanas se suicidan, de qué es lo que las llevó a cometer esos actos, y sobre todo es que cada hermana es muy diferente entre sí. Y además de que también son bastante peculiares, vemos un contexto familiar bastante interesante, vemos a unos personajes muy bien desarrollados, y durante la historia, sobre todo también podemos observar el punto de los vecinos, de estos chicos, y además de que como dije, cada hermana es muy diferente entre sí, y vas queriendo, vaya, te va metiendo en la historia. Es por eso que recomiendo muchísimo este libro para descubrir este 2017. La siguiente novela que quiero recomendar es Coraline, escrito de Neil Gaiman. Esta novela y el mismísimo autor son muy conocidos en el mundo de la literatura. Hay muchísimas personas que recomiendan a Neil Gaiman. ¿Y yo por qué quiero recomendar a Coraline? Bueno, principalmente porque es la única novela que he leído de este hombre y me ha gustado muchísimo. Muchos también la conocen por su adaptación cinematográfica que salió creo que por ahí del 2008. Este personaje, tanto la historia es bastante lúgubre, eso sin duda alguna es un libro infantil, pero la verdad es que es un libro muy misterioso, los personajes son bastante macabros, la otra madre es muy interesante. También cabe mencionar que esta edición que yo tengo consta de ilustraciones, como aquí pueden apreciar, y no sé, como que todo el desarrollo que va teniendo esta historia es muy macabra, toca simbolismos bastante interesantes. Es un libro que se lee de forma muy rápida. Si tú quieres leer algún libro rápido este año, creo que Coraline de Neil Gaiman te va a gustar mucho. Además de que también, si no te has adentrado a lo que viene siendo Neil Gaiman, creo que también va a ser bastante interesante que la conozcas con esta historia, la cual ha sido la más, creo yo, la más popular y quizás la más conocida, pero no es popular por ser popular simplemente, sino porque es una historia muy buena. La siguiente novela que quiero recomendar es Desde mi cielo, escrito por Alice Selford, y es que este libro es muy conmovedor. Este libro igual se hizo muy popular por su adaptación cinematográfica del año 2010, y es que a diferencia de la película, creo que el libro es más desgarrador, más profundo. Este libro toca el tema de la familia, cómo se corrompe tras una situación, toca el tema de la hermandad, toca amor, toca sobre todo la superación de un personaje. Además de que vemos la perspectiva de un personaje desde su muerte, digamos así. Esta chica que se llama Susie Salmon, que muere a los 14 años, va contándonos su historia a través del limbo, o sea, cuando ella no está ni en el cielo ni en el infierno, por ponerlo así. Es un libro que tiene bastantes metáforas muy interesantes, pero sobre todo es una historia muy conmovedora que te va a llegar al corazón. En su tiempo fue una novela muy mencionada, y yo no entiendo por qué actualmente no la siguen recomendando, porque es en verdad una historia muy conmovedora, muy bonita, tiene un trasfondo muy interesante, y sobre todo es que se va desarrollando un personaje bastante fuerte, además de que la evolución de cada individuo es muy interesante, no solamente de nuestra protagonista, la cual es Susie, sino también de sus padres, de sus hermanos, de su hermana, de su abuela, de su hermano, de todos, incluso del antagónico que nos presenta aquí. También vemos cómo se va desarrollando. Es una novela que sin duda alguna, si no has leído, te recomiendo muchísimo. La siguiente novela que quiero recomendar quizás es una novela muy clásica, muy mencionada en BookTube y sobre todo el autor, y me refiero a Matilda, escrito por Roald Dahl. Y es que nunca puede faltar en la lista de mis top un libro infantil, y es que yo amo la literatura infantil y principalmente a Matilda. ¿Por qué recomendar a Matilda? Bueno, lo siguiente es porque para mí Matilda representa a un lector joven desde sus primeras lecturas, a un personaje sumamente inteligente, además de que también la frescura que tiene este personaje. Roald Dahl, a pesar de ser un escritor que escribía para niños en general, toca temas muy adultos también, y sobre todo como que esas ideas que se hacen los adultos respecto a los niños, crea personajes muy interesantes, y sobre todo es que aquí en verdad se plasma el amor a la literatura. Este libro, en verdad, si tú quieres que algún sobrinito, tú mismo te quieres adentrar a los libros infantiles, en verdad Roald Dahl y este libro en particular creo que te van a hacer
que tu lectura sea muy amena. Es un personaje que vale muchísimo la pena que descubras, es Flavia, la de los extraños talentos, escrito por Alan Bradley. Y es que este personaje también es un personaje infantil, pero sin duda alguna la novela no es para nada infantil, porque habla de una historia bastante, como muy curiosa y sobre todo, por así decirlo, de misterio. Tenemos acompañada a Flavia, una niña de 11 años que es amante de la química, a descubrir cómo es que llegó un cadáver a su puerta. Es una novela que de principio a fin te va adentrando a un mundo bastante lúgubre, te va adentrando a misterios, te va adentrando a cosas bastante curiosas, sobre todo a personajes muy bien planteados, muy bien desarrollados, a una historia de igual manera con un trasfondo increíble. Y además de que este personaje es muy interesante, es un personaje, yo diría, muy bien escrito, muy bien estructurado, con una personalidad determinada, y dejas de pensar que Flavia es una niña de 11 años y piensas que es una adulta. En verdad es un personaje con una madurez formidable, increíble. Es uno de mis libros favoritos esta novela. Vale la pena que descubras a Flavia este 2017. La siguiente novela que igual quiero recomendar es Fuera de mí, escrito por Sharon M. Draper. Y es que igual que Desde mi cielo, esta historia es brutalmente conmovedora, muy melancólica. Y es que vemos la perspectiva de Melody, una chica que lamentablemente sufre de, sufre de retraso mental, y podemos sentir sus frustraciones al que nadie la puede entender, cómo es para ella no saberse expresar, que la gente no la pueda escuchar. Es un libro que tiene muchísimas emociones, es una historia muy bonita, pero como dije, muy melancólica. Yo pensé que este libro iba a causar un revuelo en BookTube porque, no sé, es una novela juvenil. Este libro igual es muy ameno, es muy flexible y muy rápido de leer. Los personajes que nos va presentando este libro también son muy conmovedores. En verdad logras enamorarte de Melody y sobre todo logra transmitir todos estos sentimientos que ella siente, esas frustraciones, esos corajes, esos miedos, esas alegrías, y sobre todo que quiere que tú entiendas que la gente con este problema no es tonta, que solamente no saben cómo expresarse, y es por eso que yo recomiendo esta novela para que leas este 2017. De igual manera, otro libro que no podía dejar de recomendar en este top es Alice y la mosca, escrito por James Rice. Y es que este libro en verdad me gustó mucho. La razón por la que recomiendo esta novela es que si tú ya no tienes expectativas para nada en la literatura juvenil, yo creo que este libro va a hacer que las tengas un poquito más. Y es que la verdad este libro toca un tema bastante interesante, entre ellos la esquizofrenia y las fobias. Y además de que también nos plasma personajes muy interesantes, tiene un misterio esta novela de principio a fin, y vas teniendo que ir descubriendo. Puede ser que la portada te engañe un poco porque vaya, es muy romántica, pero va más allá, y la verdad es que no sé si se dan cuenta, pueden ver como una telaraña, tiene muchísimo significado, igual que El bosque. Es un libro fenomenal, con personajes muy bien construidos, con un misterio sobre todo, y sobre todo conocemos a un chico que se llama Greg, que vive dentro de un infierno, por así decirlo, constante. Vale bastante la pena que leas este libro, en verdad te vas a enamorar como no tienes ninguna idea. Un libro que sin duda alguna es uno de mis favoritos y que me hizo cuestionar muchísimas cosas es Momo, escrito por Michael Ende. Este libro, su relevancia o su importancia o el tema que toca es el tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cómo distribuimos nuestro tiempo? El tiempo. Así es esa palabra clave de este libro. Igual podemos conocer a otro personaje infantil. Momo es una niña muy chiquita que básicamente es muy alegre, unos personajes muy estructurados, los hombres de grises que no sabes si amarlos o odiarlos. Vamos viendo como un recorrido de una niña para poder investigar la importancia del tiempo. Es un libro que sin duda alguna sí, pero en verdad me obsesioné mucho con este libro. Me refiero a Madame Bovary, escrito por Gustave Flaubert, perdón si no supe pronunciar este nombre. Este libro tiene sin duda alguna a uno de los personajes más odiados de la literatura, la cual es Madame Bovary, o sea, Emma. Y es que en esta historia podemos conocer el adulterio, podemos conocer a un personaje sumamente infeliz, a un personaje egoísta, pero sobre todo un personaje que tiene una evolución trascendental increíble, en verdad increíble. También el contexto del cual está desarrollada la novela es impecable, la evolución de los personajes, los sentimientos, y igual no sabes si amar o odiar a Emma. Ya para finalizar con este top, quiero recomendarte a un autor de tu nacionalidad. Quiero que busques a un autor de tu mismo país, de tu misma ciudad, vaya, que lleve tu bandera,
y es porque no hay nada más placentero que descubrir a personajes de tu nación, descubrir el mismo contexto, que puedas identificar, vaya, también modismos. Es al menos a mí me gusta muchísimo descubrir autores mexicanos, y eso es algo que ya he hablado muchísimo en este canal. Aquí también les voy a dejar algunas reseñas por si tú no has leído ningún libro de autores mexicanos, aquí te las voy a dejar. Y bueno, espero que te haya gustado muchísimo. Si tú ya leíste alguno de estos libros, déjamelo saber aquí. Y si estás interesado en particular en alguno y quieres que haga una reseña de estos libros, igual puedes dejarlo aquí en la cajita de comentarios. Te dejo con todas mis redes sociales, también con la frase literaria de semana y un buen inicio de año. Yo soy Fer. Bye bye, chicos.